Hey, ¿qué más pues? Bienvenidos a Café, el podcast de la Vaivenayi. ¿Cómo vas? Juanfe, muy bien, bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Hoy vamos a conversar de unas lecciones empresariales que nos dejó un proyecto que hicimos en tiempo récord hace relativamente poco y que nos gustaría contarles a ustedes para que no les pase. Y como es la política de la Vaive, siempre enseñar y siempre hablar desde la experiencia. Y para que tengan un poquito de contexto, un cliente corporativo nos pidió 1000 unidades de 250 gramos de un café exótico que esté sobre 87 puntos SK, junto con una taza de doble fondo de cristal para unos regalos corporativos que necesitaba dar. Y solo nos daban 5 días para cumplir con ese requerimiento. Entonces ahí empieza todo un protocolo para definir si somos capaces o no de hacer este contrato. Juanfe, es que ahí dijiste varios elementos clave: corporativo, cristal, café exótico, tiempo récord. Entonces son 4 elementos que sí se pueden mezclar, que sí se pueden lograr buenos proyectos, pero que empiezan a depender muchísimo de la rapidez con la que podamos dar respuesta, no solamente nosotros, sino los proveedores de la empresa. Entonces cuéntanos qué empezó a suceder y qué fue el primer paso que dimos para saber si aceptábamos o no el proyecto. Bueno, primer elemento es que como empresarios cafeteros, cuando nos dicen, no, tenemos un proyecto de $20,000 que se va a ejecutar en 5 días, muchas veces no lo pensamos y decimos que sí de una. Y esto puede ser un gran error porque de pronto podemos quedar mal, porque la probabilidad de que alguna cosa no funcione puede ser muy alta. Entonces, en nuestro caso, antes de decir que sí, pues empezamos a ver si teníamos la disponibilidad del café primero que todo, porque es un café que no es fácil de encontrar. Segundo, si teníamos la disponibilidad de las tazas, porque eran unas tazas muy específicas de cristal, doble fondo, con un grado de dificultad de conseguirlas también alto. También verificamos que tuviéramos esa cantidad. También verificar si nuestros proveedores de tueste tenían espacio el siguiente día para hacer toda la operación de tueste y empaque. También verificamos con nuestro proveedor de diseño de etiquetas si podía proveernos e imprimir las etiquetas en tiempo récord. Y cuando ya verificamos que todos nuestros proveedores tenían esa disponibilidad, pues también miramos nuestra caja a ver si teníamos el flujo efectivo para soportar ese negocio, porque dentro de las condiciones de negociación estaba un pago a 15 días. Entonces miramos estos aspectos y cuando ya vimos que todo lo podíamos controlar, fue cuando pasamos la cotización y aceptamos el proyecto. Juanfe, es que estos elementos de tiempo, de movimientos, de disponibilidad, de materia prima, hay que tenerlos en cuenta antes de dar un sí, porque realmente sabíamos que contábamos con un margen de error casi que mínimo en tiempos, y pues la única manera de poder aceptar era que realmente hacia atrás la cadena se pudiera integrar y pudiéramos tener a tiempo este proyecto. Hasta ahí vamos súper bien, pero ¿qué pasó en el desarrollo? Bueno, acá es cuando se pone interesante la cosa, porque en el Excel todo es perfecto, todo pasa bien, todo está chévere, pero cuando se empieza a ejecutar, pues empezamos a ver elementos que empiezan a ponernos como en estrés, porque no salen como las teníamos planeadas, que normalmente aparecen imprevistos. Entonces lo primero que nos pasó es que el cliente se demoró bastante en aprobar el arte de las etiquetas personalizadas que pidió. Eso no dependía de nosotros, eso dependía del cliente. Pero esa aprobación de ese arte nos atrasaba tanto el proceso de tueste como el dejar listo el empaque para pegarle las etiquetas y demás. Entonces, primer elemento, si van a aceptar un proyecto con tan poco tiempo, dejen claro que todo lo que esté en manos de su cliente lo hagan en los tiempos adecuados, porque si no, vamos a estar con un retraso que no está en nuestras manos.
Y yo mencionaba al principio que Juanfe decía 4 elementos claves, que entre esos corporativo, y es que efectivamente en empresas corporativas tenemos que tener muchísimo cuidado con la imagen institucional, qué es lo que están cuidando ellos constantemente, qué es lo que su marca quiere reflejar, y pues la idea es que efectivamente ellos sean quienes den ese aval final del diseño que se requiere para, en este caso, estos 1000 kits que requerían. Entonces, eso es algo que hay que aprender a manejar y que sabemos que hace parte de los corporativos y que es normal que suceda. Bueno, y ya cuando teníamos todo listo y íbamos a tostar el café, le pedimos a nuestro proveedor de café que nos enviara todo el café a la tostadora, y cuando hicimos la evaluación de ese café antes de tostarlo, el café no cumplía con las características que necesitaba el cliente. Pero ya previamente, antes de aceptar el contrato, pues habíamos hablado con el proveedor y el proveedor nos aseguró que sí tenía el café con esas condiciones. Y acá es otro elemento clave que deben tener para sus proyectos: tener el apoyo de los proveedores que sean confiables y que respondan, porque en este caso, cuando le prendimos la alerta a nuestro proveedor, él empezó a revisar en toda su cadena logística y efectivamente un operador de la planta había empacado el café que no era, o sea, había empacado un café que estaba en la misma bodega, que estaba al lado del café que sí era el nuestro, y había mandado equivocadamente un café que no cumplía con las características. Afortunadamente, ese proveedor respondió a tiempo y pudo hacer el cambio del café, y ahí el retraso fue de más o menos unas 2 horas, pero que también atrasó el turno que teníamos en la tostadora. Entonces ahí la relación con todos los proveedores es fundamental, porque si el proveedor de tueste nos dice que ya no hay espacio ese día y no corre un poquito la agenda, pues ahí ya incumpliríamos con la fecha de entrega, porque ya todo se atrasa. Y ahí me haces acordar, Juanfe, algo que aprendí hace mucho tiempo que de Robert Chemin, creo que fue, la persona que en algún momento en una conferencia dijo, es que ustedes deberían, cuando se planea un proyecto, decir, entrego en X fecha, y es mejor poner esa fecha con 2 o 3 días después, por si algún imprevisto puedan maniobrar fácilmente, que comprometerse con una fecha y empezar a incumplirla. Entonces él decía, la imagen de la empresa, la imagen de marca personal, etcétera, se ve afectado por este tema de tiempos. Entonces miren qué tan importante resulta ser que la fecha acordada o se respete y recen para que no haya ningún atraso, o que realmente dentro de la planeación ese delta de tiempo se tenga en cuenta para evitar cualquier retraso que haya no afecte el resultado final del proyecto. En este caso, afortunadamente, los retrasos fueron de horas y no de días, y no se afectaba la fecha final de entrega. Ya solucionado el tema del tueste, ya tostamos el café, revisamos que el perfil saliera tal cual. Obviamente, asegurar que la tostadora para estos cafés de alto valor, de puntajes muy altos, esté en condiciones adecuadas, o sea, que tener un protocolo de precalentamiento de la máquina y que todo esté perfecto, porque eso también es un elemento que hay que estar ahí muy al frente. Ya cuando todo eso estuvo listo, pasamos al tema de las tazas. Entonces, afortunadamente ya llevamos trabajando con proveedores de equipos, de elementos de café hace varios años, y les podemos hacer ciertas recomendaciones que son importantes. Por ejemplo, que en temas de elementos que se puedan quebrar, que revisen una a una antes de salir de la bodega de ellos las tazas, para que si alguna está quebrada o tiene algún desperfecto, pues eso se pueda cambiar. Y además de eso, también mandar unas 10 unidades adicionales por si algo pasa. Y también dejar muy claro que los empaques o las cajas donde vengan estos elementos no vayan a tener ninguna marca o ningún
logo que pueda incomodar a nuestro cliente, porque recuerden que el tema institucional es muy claro en eso. Eso te va a comentar, que efectivamente esto va en concordancia con lo que hablábamos de la imagen que quiere proyectar esta empresa corporativa y por qué no se permitía que tuviera otros elementos donde el protagonista dejaban de ser ellos para pasar a ser la marca de la empresa de las tazas. Entonces creo que todos estos elementos tienen que ir como muy bien encaminados para tener un excelente resultado final. Y también ver el flujo de caja que podemos manejar. Por ejemplo, con algunos de nuestros proveedores pudimos negociar un plazo de pago igual al pago de nuestro cliente. Entonces pudimos negociar un pago a 15 días con algunos de nuestros proveedores y así no afectar de manera sustancial nuestro flujo de caja. Y esto también es una recomendación que les damos, que si es posible en proyectos de esta magnitud, pues negociar con sus clientes y si es posible negociar con sus proveedores para que el pago de ese cliente coincida con el pago de las facturas de los proveedores. Y se pueden hacer esos pagos que se requieren en los mismos tiempos como tú lo mencionas. Bueno, ¿y qué otro elemento podríamos contarles de lo que sucedió con este proyecto que en verdad nos puso a correr? Fue muy interesante porque empieza uno a volverse muchísimo más creativo en las soluciones para poder llegar a tiempo y que realmente podamos cumplir con lo que ya habíamos previamente pactado. Bueno, lo ideal es no tener tiempos tan cortos para cumplir con contratos con una magnitud considerable, porque pueden pasar muchas cosas, pero en el caso de aceptarlos, pues tener esa confianza en la capacidad empresarial de cada una de sus compañías y también de la capacidad de respuesta de sus proveedores, porque de eso va a depender que cumplamos con esas fechas. Pero lo que decían allí hace unos momentos es cierto. Si ustedes tienen la oportunidad de tener una fecha límite que esté 3, 4 días adelante de lo que ustedes tienen la capacidad de hacerlo, es mucho mejor, porque es mejor entregar antes que estar pidiendo prórrogas y quedar mal con nuestros clientes. Totalmente de acuerdo y es algo que pasa de manera muy común. Yo creo que también otra conclusión que saco de este tipo de proyectos es que hay que mantenerse como eternos aprendices, que por el camino también vamos revisando en qué podemos ajustar, cómo podemos hacerlo mejor, qué temas se pueden optimizar, cuáles podemos cambiar y eso es lo bonito de tener un negocio que todos los días te reta a pensar diferente. Entonces creo que también es una bonita conclusión de piensen siempre diferente de acuerdo a lo que estén haciendo de manera diaria, que van encontrando soluciones muy, muy innovadoras para sus negocios. Y siempre tener ese checklist antes de empezar el proyecto para que al final no vayan a tener sorpresas que hagan retrasar o hagan fracasar ese proyecto que están ejecutando. Así es, esperamos que les haya servido para elevar sus habilidades el episodio de hoy y también para acelerar los resultados de su empresa de café. Recuerden pasar la voz, que si no son ustedes, son sus amigos o familiares quienes necesiten escuchar estos episodios diarios de Café, el podcast de La Vibe. Y también recuerden que este espacio es de ustedes, pueden hacer todos los comentarios, pueden contarnos cómo les está pareciendo el podcast. Si quieren que toquemos un tema en particular, también nos lo pueden dejar en los comentarios de todas nuestras redes sociales, porque esa es la idea, que podamos conversar de temas empresariales alrededor del café. Bueno, eso era lo que queríamos contarles en el episodio del día de hoy. Los esperamos en redes sociales y Juanfe. Bueno, les deseo un excelente día y por supuesto muy felices cafés. Chao.